Bueno, entonces, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad para pues escuchar esta conferencia sobre asma, EPOC y rehabilitación pulmonar. Vamos a abordar pues algunos contenidos en relación a lo que es su definición, epidemiología, diagnóstico, evaluación, clasificación, plan de tratamiento y rehabilitación pulmonar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar hablando de POC. Y la definición de POC hace referencia a una enfermedad, una condición clínica que es heterogénea, donde hay síntomas respiratorios crónicos como la disnea, tos, expectoración y o exacerbaciones, secundarios alteraciones en la vía aérea o alteraciones a nivel alveolar, y esto pues puede causar una obstrucción persistente al flujo aéreo y a menudo progresiva. Entonces aquí tenemos de alguna forma algo que se empieza a dibujar en lo que es el abordaje de diagnóstico y de manejo de la POC, que es su heterogeneidad, pero vamos a estar frente a un cuadro clínico de unos síntomas respiratorios, una alteración estructural, pues anatómica y funcional a través de la espirometría y la presencia de un factor pues, de riesgo que me va a determinar la condición. Datos a nivel de, pues, de su epidemiología, pues sabemos que la EPOC es la tercera causa de mortalidad a nivel global. Y sin embargo, hasta 2/3 de las personas que presentan esta enfermedad, pues mueren por causas no pulmonares. Entonces, por lo cual sí es muy importante que hagamos una búsqueda temprana de esas comorbilidades que se asocian con deterioro en la calidad de vida y, por supuesto, como el aumento en la mortalidad, como lo es también enfermedades cardiovasculares. Bueno, entonces íbamos acá comentando pues que hace referencia a eso, a la tercera causa de mortalidad, y pues es una enfermedad con una prevalencia global importante. Se estima más o menos el 11.7% con un rango del 8 al 15% de prevalencia global a nivel pues, mundial. En Latinoamérica el 7.8%, datos del estudio Platino, y en Colombia los estudios Prepocol reportan una prevalencia del 8.9%, siendo específicamente para Bucaramanga del 7.9%. Con un hallazgo importante en estos estudios epidemiológicos, que son los resultados del estudio PUMA, donde reportan un subdiagnóstico de la POC en un grado muy importante, alrededor del 77.5% en estas 4 ciudades de Latinoamérica: Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, y puntualmente en Colombia del 62.8%. Entonces estamos frente a una enfermedad que causa muchas muertes en el mundo, que tiene una frecuencia, una prevalencia alta. Sin embargo, pues su diagnóstico en más de la mitad de los casos puede no estar, no está realizado. Entonces, si hay alguna recomendación puntual en relación a hacer un tamizaje de búsqueda de pacientes con EPOC en todos los pacientes, pues no, pero sí hay de alguna forma, una recomendación que aparece en las últimas guías colombianas de manejo de la EPOC publicadas este año, en donde sí se da una recomendación para hacer una búsqueda activa de casos, especialmente en aquellas personas que presenten síntomas o factores de riesgo, pues para poder hacer intervenciones de manera temprana y disminuir pues la aparición y la carga de la enfermedad. Y esta búsqueda de casos se puede hacer a través de cuestionarios estandarizados, como este que está recomendado por el Ministerio de Salud, donde hay 5 preguntas y un paciente responde a 3 de estas preguntas con un sí, pues se recomienda se le debe realizar una espirometría. Sin embargo, pues estos cuestionarios pues no reemplazan como tal el ejercicio que tenemos que hacer todos los días con los pacientes, el ejercicio de la historia clínica completa, donde documentemos bien factores de riesgo, donde tengamos la posibilidad de tener en cuenta también diagnósticos diferenciales, porque esto indiscutiblemente es lo que nos va a permitir realmente darle una buena atención a los pacientes. Entonces, en pacientes con factores de riesgo, con síntomas, pues está indicado que pensemos en EPOC, pero yo creo que más allá del cuestionario, lo que debemos hacer es un abordaje clínico completo, pensar en estas enfermedades, tenerlas presentes, estas enfermedades bronquiales, para poderlas pues diagnosticar de manera correcta.
En relación a los factores de riesgo, pues tradicionalmente se ha hablado pues del tabaquismo, el vapeo como un factor de riesgo para EPOC, pero también están otros factores exposicionales y ambientales, siendo la exposición a biomasa un factor de riesgo muy importante en nuestra región. Factores genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina y algunos factores de riesgo en relación con la niñez y las infecciones durante el transcurso de la vida, como lo son la tuberculosis. Entonces, con esto, pues ya vamos dibujando de alguna forma cuáles serían los pacientes que tendrían mayor probabilidad de tener esta enfermedad. Y el abordaje diagnóstico, pues realmente tenemos que hacerlo de una manera muy concreta y lo que tenemos es que integrar un cuadro clínico. Usualmente los pacientes refieren una disnea, una sensación de ahogo que es progresiva en el tiempo, que se deteriora con el ejercicio y que se va haciendo persistente durante todo el tiempo. El paciente refiere que siente la disnea. La presencia pues de sibilancias recurrentes y la tos crónica. La característica de la tos pues usualmente es una tos que puede ser intermitente o no productiva o con episodios de expectoración principalmente en las mañanas cuando el paciente se despierta. Aquí pues hago como una cuñita en relación con lo que es la tos y la definición de sintomático respiratorio. Recordemos que se considera que es un paciente sintomático respiratorio, todo paciente que tosa por más de 15 días, por más de 2 semanas, y estos pacientes tenemos también el deber y la obligación de buscar tuberculosis y solicitarle unas baciloscopias. Otra forma que se puede presentar esta enfermedad pues, es a través de infecciones recurrentes, episodios gripales a repetición y finalmente pues, pueden pasar desapercibidos pues, por los pacientes, por nosotros mismos en el ejercicio, que una infección respiratoria, pero no miramos en el transcurso del año pues, realmente cuántos episodios ha tenido el paciente y que esto pueda estar frente a esta enfermedad. Entonces, frente a un cuadro clínico típico o característico con variabilidad en estos síntomas, pues se suman unos factores de riesgo. Y como ya los vimos, pues los factores de riesgo pues, más frecuentes que puse aquí en la diapositiva son el tabaquismo, la exposición a biomasa, los antecedentes exposicionales ocupacionales o algunos factores intrínsecos de las personas, como los factores genéticos o algunas alteraciones durante la niñez. Entonces, si yo tengo esto, yo lo debo integrar con una espirometría que debe ser pre y post broncodilatador, como se debe solicitar, y a través de esta prueba, pues yo documento pues, la obstrucción de la vía aérea. Entonces, si pensamos nuevamente en la definición que les presentaba al inicio, tenemos unos síntomas, unos factores de riesgo y una espirometría que documenta la obstrucción bronquial. Vamos a puntualizar, de pronto a revisar, a recordar algunas cositas puntuales en relación con la espirometría. Lo primero que tenemos que saber es que la espirometría, para que pueda ser interpretable, debe cumplir con unos criterios de calidad. Los criterios de repetibilidad se hacen en el momento en que se está tomando la prueba y los criterios de aceptabilidad ya son cuando tenemos la prueba y vamos a decir si es una prueba que se puede interpretar o no. Y esos criterios hacen referencia, pues aquí está la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. En la curva flujo-volumen debemos mirar que tenga un ascenso rápido y un descenso sin interrupciones, que el asa expiratoria esté completa y el asa inspiratoria y que dure más de 6 segundos, que se logre este plató, que es el cual me va a determinar pues que efectivamente esas medidas de capacidad vital forzada, de BF1 o volumen expirado en el primer segundo realmente son correctas. Una vez yo ya tengo mi morfología, pues yo voy a identificar los números. Recuerden que siempre vamos a hacer espirometría pre y espirometría post broncodilatador. La espirometría simple no sirve para tamizaje, enfermedades respiratorias bronquiales y siempre la recomendación es usar la prueba post broncodilatador. Una vez yo estoy frente al informe de la espirometría, yo debo identificar dónde están los valores pre-broncodilatador, dónde están los valores post-broncodilatador, dónde están los valores que hace el paciente y dónde están los valores de referencia, el límite inferior, el límite superior de lo normal. Tradicionalmente siempre hemos definido la obstrucción cuando la relación BF1 y capacidad vital forzada está por debajo de un punto fijo que es 0.7 o 70. Sin embargo, cuando tomamos este punto fijo con ese valor, podemos cometer un
podemos tener un riesgo de sobrediagnosticar pacientes, sobre todo adultos mayores. Entonces, por eso con el tiempo ha tomado cada vez más fuerza el utilizar el límite inferior, el límite superior, últimamente pues el Z-score y sus valores del percentil 5 y el percentil 95 para identificar pacientes que realmente estén enfermos. Si se decide usar estos valores, pues es muy importante que la prueba esté estandarizada y que el laboratorio pues tenga un correcto registro de los valores de referencia para poder hacer la interpretación. Aquí yo les estoy presentando una espirometría normal, miren las características, la morfología de la curva y de los valores, pues siempre entonces el primer paso es ver la relación B1, la capacidad vital forzada, luego la capacidad vital forzada y el B1. Este paciente en la espirometría pre tiene 76, está entre el límite inferior y el límite superior de lo normal, está también dentro de los parámetros de Z-score, entonces decimos que es una espirometría no obstructiva. Y si yo voy y miro mi capacidad vital forzada y el BF1, pues aquí tengo unos parámetros que están dentro del rango de normalidad. 3.22, que representa el 94% de su valor predicho, 2.45, que representa su valor predicho. Entonces estamos frente a una espirometría prebroncodilatador normal. Y la espirometría post la interpreto igual, relación de 76, no obstructiva, 3.48 litros, la capacidad vital forzada, que es normal, el BF1 de 2.64, que está también dentro de los parámetros de normalidad. Entonces tenemos una espirometría normal sin cambios con el broncodilatador. La respuesta al broncodilatador la podemos encontrar en la capacidad vital forzada o en el BF1. Y el parámetro que me lo define es que este porcentaje de cambio sea más del 12% o que aumente más de 200 mililitros. Entonces aquí pues ya de entrada sabemos que no hay un valor mayor de 12, entonces pues ya sabemos que no hay respuesta al broncodilatador. Y les presento esta otra espirometría que muestra un patrón obstructivo típico. Entonces tenemos si miramos en la morfología, aquí se marca una concavidad. Entonces siempre que veamos esta concavidad, lo más probable es que estemos frente a un patrón obstructivo. Vamos y mira, es una curva pues que cumple los criterios de aceptabilidad, entonces vamos a interpretar sus valores, un ascenso, un descenso sin interrupciones, se logra la meseta, dura más de 6 segundos, entonces la vamos a interpretar. La relación BF1 capacidad vital forzada está en 50, está por debajo, el límite inferior de lo normal, está por debajo de esta medida del Z-score, entonces pues decimos que es un patrón obstructivo. La capacidad vital forzada de este paciente es de 3.15, está dentro de los parámetros de normalidad y el BF1 está disminuido, 1.56, que equivale al 56% del valor predicho. Entonces, al 65% del valor predicho. Entonces, tenemos un patrón espirométrico obstructivo típico. Si miramos la espirometría postbroncodilatador, se mantiene la obstrucción y se mantienen también la capacidad vital forzada dentro del parámetro normal y el BF1 disminuido. No hay diferencia, no hay porcentaje, no hay un porcentaje de cambio mayor al 12% con el broncodilatador, entonces tenemos aquí un patrón de una espirometría con una obstrucción moderada sin cambios con el broncodilatador. Para definir si es leve, moderado o grave, pues entonces tenemos la clasificación que nos da pues la guía de POC, pero pues también está la lectura internacional de las pruebas con el Z-score, que es la que pues en el último año se ha estado implementando en los laboratorios de función pulmonar. Y vamos a utilizar pues este parámetro de acá, el BF1 postbroncodilatador. Entonces vamos a irnos con la guía GOL para esta conferencia. Entonces vamos a decir, el paciente aquí tiene 65%, entonces es moderado, es patrón obstructivo moderado sin cambios con el broncodilatador. Y como les comenté, pues siempre es muy importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, porque si no pensamos en estas enfermedades cuando estamos frente a un paciente que tose de manera crónica o que está con disnea, pues también podemos cometer de pronto algún error en la precisión diagnóstica. Entonces, diagnósticos como cuáles, como la tuberculosis, aquí vemos una radiografía con una cavitación
y las baciloscopias de esta paciente estaban positivas para Mycobacterium tuberculosis con su cultivo, la falla cardíaca, el cáncer pulmonar, la fibrosis pulmonar y las enfermedades intersticiales son pues otras enfermedades que debemos tener presentes en nuestra mente y que pues debemos hacer siempre tener la precaución de hacer su diagnóstico diferencial. Entonces, por eso, pues, de alguna forma, la recomendación es que en el abordaje inicial de estos pacientes, pues, que les tengamos por lo menos una imagen y un cuadro, sobre todo una historia clínica muy completa. Entonces, hasta aquí ya hemos hablado de la epidemiología de la POC, hemos hablado de cómo debemos hacer este enfoque del diagnóstico y vamos a revisar el aspecto en relación a cómo evaluamos esa estratificación del riesgo de la enfermedad, esa severidad o esa gravedad de la enfermedad, como debemos usar de pronto el término en castellano. Entonces, la Guía Colombiana de POC considera que debemos hacer esta estratificación de gravedad teniendo en cuenta el riesgo de desenlaces adversos a partir de parámetros clínicos como la disnea, la carga de síntomas determinada por el cuestionario CAT, la historia de exacerbaciones y el porcentaje y el grado de obstrucción. Y esta clasificación me permite tener dos grupos de riesgo, unos pacientes de bajo riesgo y otros pacientes de alto riesgo. Tener en cuenta que aquí al menos la presencia de uno de estos criterios pues me va a definir que es un paciente de alto riesgo. Y está la clasificación también con la que hemos estado muy familiarizados, que es la clasificación o la estratificación que nos da la guía GOL, donde nosotros tenemos unos números, GOL 1, 2, 3 y 4, en relación con la severidad con la gravedad de la obstrucción en la espirometría con el BF1 postbroncodilatador. Y tenemos unos parámetros clínicos que me van a dar unas letras A, B y E en relación con la disnea, la carga de enfermedad medida por el cuestionario CAT y el registro de las exacerbaciones moderadas o que hayan conducido a una hospitalización. Entonces, estos son los cuestionarios. Aquí está un cuestionario CAT donde el paciente pues reporta de una escala de 0 a 5 pues cómo se siente en relación con la tos, la expectoración, la sensación de opresión en el pecho, la sensación de ahogo cuando sube o de falta de aire cuando sube las escaleras o hace algún tipo de actividad. Si se siente limitado para hacer sus actividades domésticas, la sensación de percepción de seguridad en relación con su enfermedad pulmonar para salir de casa, los síntomas respiratorios también relacionados con la enfermedad pulmonar y la sensación de energía también relacionada pues con la enfermedad. Y está nuestra escala tradicional de disnea-MMRC que va de 0 a 4, donde pues clasificamos dependiendo en qué momento el paciente siente pues el ahogo que tanto se limita, pues le vamos a dar un grado. Entonces ya tengo mi paciente diagnosticado correctamente, síntomas, factor de riesgo, espirometría con un patrón obstructivo, evalúo cómo está el registro de exacerbaciones en el último año, evalúa cómo está impactando como tal estos síntomas frente a su calidad de vida a través del cuestionario CAT, evalúo la disnea, hago la estadificación de la enfermedad, pues yo debo definir unos objetivos de tratamiento en este POC. Y esos objetivos de tratamiento van enfocados a dos cosas muy importantes. Uno, reducir síntomas. Entonces, es pues, que el paciente indiscutiblemente se sienta bien, que mejore la tolerancia a hacer ejercicio, que mejore su calidad de vida y disminuir el riesgo de que progrese la enfermedad, de que se deteriore su función pulmonar, prevenir y tratar las exacerbaciones y, por supuesto, disminuir la mortalidad. Y enfocado en estos objetivos de tratamiento, pues yo tengo una serie de intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas para abordar este grupo de pacientes. Me voy a enfocar principalmente pues en tabaquismo, vacunación, manejo farmacológico, rehabilitación y las indicaciones de oxígeno domiciliario y ventilación mecánica no invasiva. Entonces, en relación con tabaquismo está la estrategia de las 5 A's, que pues es realmente muy sencilla de aplicar en el día a día con los pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar y preguntar por el hábito tabaco, así como le tomamos los signos vitales a los pacientes, pues como les preguntamos por sus antecedentes alérgicos, pues debemos registrar y preguntar si el paciente está fumando o no.
Y una vez identificamos que el paciente fume, hay que dar el consejo de abandono. Un consejo claro, contundente, personalizado, en el contexto de una buena relación médico-paciente tiene una alta tasa de éxito para que el paciente deje de fumar. Debemos apreciar de alguna forma la motivación que el paciente tiene para dejar de fumar y de alguna forma sobre esa apreciación y esa motivación podemos también enfocar un poco el consejo médico, ayudar al paciente y acordar con él unas fechas de seguimiento para que haya de alguna forma también cierto compromiso y que el paciente tenga una mayor posibilidad de dejar de fumar. La vacunación, entonces, se recomienda que un paciente con EPOC debe tener pues vacuna para influenza, para COVID, para neumococo, se recomienda pues la vacuna conjugada con 15 valencias seguida de la neumocócica de 23 valencias para las personas con EPOC. La vacuna de virus sincitial respiratorio para personas mayores de 60 años con enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas. En este momento en el país nosotros no tenemos disponible la vacuna de virus respiratorio sincitial, sin embargo, pues la puse porque le da un nivel de evidencia muy alto, muy importante en la última guía de POC. La vacuna para tosferina en personas con EPOC que no fueron vacunadas en la adolescencia y para mayores de 50 años, pacientes mayores de 50 años, la vacuna para herpes zóster. Y en relación con el tratamiento farmacológico, pues tenemos en este momento una serie pues, de medicamentos, principalmente broncodilatadores, que tienen suficiente evidencia en disminuir los síntomas, en disminuir la frecuencia y la severidad de las exacerbaciones, mejorar la calidad de vida, mejorar la tolerancia, disminuir ese deterioro, esa progresión en la función pulmonar y en pacientes que tienen alta carga de síntomas y exacerbaciones frecuentes, impacto en mortalidad del manejo con la valame corticoidinal. Sin embargo, estos tratamientos que nosotros consideremos deben estar enfocados en el contexto del paciente y deben ser individualizados en relación con la severidad de los síntomas, las exacerbaciones, los efectos secundarios, las comorbilidades, la disponibilidad de los medicamentos, las propias preferencias que tenga el paciente y un aspecto muy, muy importante que debemos tener en cuenta en cada una de las consultas es la técnica inhalatoria. Sabemos que si el paciente no usa correctamente el inhalador de dosis medida con inhalocámara, pues indiscutiblemente el medicamento no se va a depositar en el pulmón, en la vía, y pues no va a tener el efecto que esperamos y sí nos va a generar efectos secundarios en cavidad oral, resequedad, placas de cándida y molestia para el paciente. Aquí está la tabla de la guía GOL, como plantea en relación con los grupos A, B o E la indicación del tratamiento broncodilatador. Y si bien en el corticoide inhalado es esencial y es el eje del manejo para los pacientes asmáticos, en EPOC hay que considerar individualizar o tener unas consideraciones especiales en el momento de iniciar el corticoide inhalado y se recomienda un uso fuerte a favor en pacientes con EPOC que tienen historias de hospitalización o exacerbaciones, más de 2 exacerbaciones moderadas por EPOC en el último año, un recuento de eosinófilos mayores de 300 o la historia o la presencia de asma previa. Y pues está acá la recomendación de la rehabilitación pulmonar, que para mí pues es la reina de todas las intervenciones. Tiene muy, muy buenas calificaciones y en relación con las recomendaciones y el nivel de evidencia que nos proporcionan. Está indicada en todos los pacientes con síntomas o con alto riesgo pues, de exacerbación, mejora la disnea, la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio en los pacientes con EPOC, disminuye la hospitalización de pacientes que han tenido una exacerbación y se recomienda que se inicie pues 4 semanas después de una hospitalización. Y la rehabilitación pulmonar no solamente conlleva a una mejoría como tal de todos los síntomas respiratorios, sino que también impacta de manera importante en síntomas como ansiedad y depresión en los pacientes con EPOC. Solo para recordar, la prescripción del oxígeno suplementario se mantienen los mismos parámetros. Recuerden que debemos hacerlo con gases arteriales, con la medición de la presión arterial de oxígeno. Si está por debajo de 55, la saturación arterial de oxígeno por debajo de 88 en gases arteriales,
o si esta presión arterial de oxígeno está entre 55 y 60 con signos de falla cardíaca o eritrocitosis, pues es donde debemos indicarlo. Se debe titular para que el paciente tenga una saturación mayor del 90% y es muy importante reevaluar a los 60, a los 90 días, pues esta indicación de oxígeno, sobre todo en los pacientes que se les indicó el oxígeno en el momento del alta hospitalaria después de una exacerbación o después de una neumonía, porque hay que reevaluar realmente pues si persiste o no la indicación de la hipoxemia grave. La ventilación mecánica no invasiva crónica es una intervención que cada vez toma más fuerza, mejora la supervivencia de pacientes que han presentado, pues que tienen hipercapnia. Se indica en pacientes cuando la presión arterial de CO2 está mayor de 53 milímetros de mercurio y pues indiscutiblemente es un apoyo muy importante para los pacientes en el alivio como tal del trabajo, el alivio de los músculos respiratorios, mejora su calidad de vida, mejora su calidad de sueño y pues es muy importante también tenerla presente para pues que si vemos un paciente pues podamos indicarla correctamente. Bueno, ya para finalizar, pues quiero presentarles un caso clínico donde se integran todos estos componentes que hemos estado revisando de manera teórica en relación con el abordaje de la época. Entonces les presento a un paciente hombre, 69 años, que consulta por tos. Él refiere que inició hace 6 meses cuando presentó síntomas gripales y que después de una gripa quedó con una tos persistente durante un mes con expectoración. Él consultó a medicina general, se indicó a tomar unos exámenes y con el reporte de los exámenes el paciente es remitido a neumología. En el momento en que el paciente es valorado, pues la tos ya había resuelto. Sin embargo, refería sensación de ahogo al caminar con unas escaleras, una pendiente y caminar en lo plano. Aquí hago pues un énfasis muy importante en relación con los síntomas de alerta que es importante que los dejemos documentados como negativos, que siempre los interroguemos a los pacientes. Y los síntomas de alerta pues son la pérdida de peso, la tos con expectoración hemoptoica, la fiebre, la diaforesis nocturna. Los síntomas constitucionales pues indiscutiblemente nos abren un abordaje de diagnóstico diferencial pues diferente y es muy importante siempre tenerlos documentados. Aparte de esto, el paciente refiere un antecedente de hipertensión, de tabaquismo y al examen físico a manera pues, de resumen y seleccionando solamente la información pues, positiva y más relevante de esta historia clínica, pues se reportaba un índice de masa corporal de 33, un paciente que tiene obesidad y su auscultación en ese momento era normal. Entonces, esta es la espirometría del paciente. Entonces, nuevamente, pues miramos las morfologías de las curvas, vemos que son curvas pues que son interpretables, se ve algo de concavidad, que sugiere que estemos frente a un patrón obstructivo y lo vamos a ver en los números. Relación BF1 capacidad vital forzada es del 61, está por debajo del límite inferior del normal, está por debajo del 70, está también por debajo del score, entonces decimos que es un patrón obstructivo. La capacidad vital forzada está disminuida y el BF1 está disminuido. La espirometría postbroncodilatador también me muestra un patrón obstructivo, la relación está en 64, con una capacidad vital forzada que está en 2.91, mejora un poquito, pero sigue estando por debajo del valor de referencia, y el BEF1 que es de 1.86. Entonces tenemos un patrón obstructivo moderado sin cambios con el broncodilatador. Aquí, si le hiciéramos unos volúmenes pulmonares a este paciente, quizás la disminución de esta capacidad vital forzada puede ser por atrapamiento, por hiperinsuflación pulmonar. Entonces aquí pues nos quedamos con el patrón obstructivo moderado, una radiografía de tórax donde se ve pues aquí algo de elevación del hemidiafragma derecho, pero no se ven signos de consolidación, nódulos o masas adicionales. Traía unas vaciloscopias que estaban negativas. Al evaluar, entonces hasta aquí podemos decir que efectivamente pues tenemos un cuadro clínico compatible, una infección pues, respiratoria, un cuadro clínico de tos persistente, disnea, con un factor de riesgo claro que es el tabaquismo y la obesidad, con un patrón, con una espirometría que documenta la obstrucción moderada, entonces tenemos diagnóstico de POC
Y ahora vamos a hacer un poquito el ejercicio de la estadificación de la gravedad de la enfermedad. Entonces tenemos un CAT que está en 7. Darle aquí ocultar para que quede, ay, qué pena. En 7, y la disnea pues nos daba una disnea MRC2. Entonces, si yo voy a mirar la estratificación de riesgo de la POC de la guía colombiana, pues es un paciente que me tiene dos criterios. Tiene la disnea MRCD2, tiene una exacerbación. Entonces, vamos a decir que es un paciente de alto riesgo. Y si nos vamos por la guía GOL, pues vamos a decir que es un paciente GOL 2, teniendo en cuenta que su F1 postbroncodilatador está en el 59%, y cuando hacemos por las variables clínicas, es un estadio B. Entonces, en este paciente, las intervenciones que inicialmente se priorizaron fue revisar un poco, pues, cómo estaba el esquema de vacunación, se optimizó como tal el manejo, y con manejo farmacológico con broncodilatador y la rehabilitación pulmonar. Aquí, pues por el estadio diríamos que el paciente tendría indicación de una combinación de lava-lama. Sin embargo, pues más allá del medicamento, recordemos que debemos hacer un correcto, verificar la técnica inhalatoria, hacer un ejercicio de educación con el paciente y el uso del broncodilatador. A veces hay muchos mitos en relación con el uso de los broncodilatadores en pacientes con EPOC, entonces pues de alguna forma escuchar a los pacientes un poco sobre estos mitos pues nos va a ayudar a reforzar su adherencia y tener mejores resultados clínicos. Es muy importante por la obesidad tener en cuenta la presencia de apnea como una comorbilidad y pues brindarle una asesoría nutricional. El paciente ingresó al programa de rehabilitación pulmonar. En la primera prueba de caminata de 6 minutos caminó 311 metros. Inicia la prueba de caminata con 0 de disnea, termina con 8 de disnea. Esta escala, recuerden que es la escala de Borg, entonces va de 0 a 10, sin fatiga en las piernas, sin compromiso en la oxigenación. Al terminar las 48 sesiones de ejercicio, pues lo que notamos es una importante mejoría en los metros caminados. De 311 metros pasa a 404 metros caminados. La disnea al final del ejercicio disminuye de manera importante, pasa de 8 a 5, y pues permanece la oxigenación prácticamente igual, sin alguna alteración mayor. Entonces, la rehabilitación pulmonar, como la debemos concebir, es como una intervención integral, de que parte de una evaluación exhaustiva del paciente y que va a seguir unas terapias pues, realizadas a las medidas de los requerimientos de cada paciente. Sin embargo, pues si bien incluye el ejercicio, pues no se limita solamente al entrenamiento físico, sino que también se hace intervenciones de educación, modificación de hábitos, todo esto con el objetivo de mejorar el estado físico y psicológico de las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Los objetivos de un programa de rehabilitación pulmonar pues son disminuir los síntomas, mejorar como tal la capacidad funcional del paciente, mejorar la tolerancia que el paciente tenga para el ejercicio, optimizar esa autonomía y por supuesto pues optimizar también la utilización de los recursos en salud, teniendo en cuenta pues que puede impactar en relación con la necesidad, los ingresos hospitalarios o intervenciones adicionales para los pacientes al no estar controlados. Está indicada pues para todas las enfermedades respiratorias crónicas y pues el mensaje acá pues es la recomendación frente a la rehabilitación. Entonces aquí ya vamos en la mitad del ejercicio de hoy, podemos tomar un poquito de agua, estirar un poquito las piernas porque vamos a entrar entonces ya en el mundo del asma. El asma es una enfermedad también heterogénea y en su definición pues se caracteriza por la inflamación crónica de la vía aérea. Entonces, por definición estamos hablando de una enfermedad inflamatoria, donde hay síntomas respiratorios como la sibilancia, la disnea, la presión torácica y la tos, y estos síntomas tienen una característica bien importante y es que varían a través del tiempo y en intensidad, y puede estar asociado a limitación variable, a una limitación variable al flujo aéreo. Entonces, acá más que entrar a documentar en las pruebas de función pulmonar una obstrucción fija, yo lo que voy a entrar es a documentar cómo es esa limitación variable al flujo respiratorio o cómo documento yo esa hiperactividad bronquial o esa inflamación, y esto nos pone en un contexto diferente de abordaje diagnóstico como lo vamos a ver en la conferencia.
También estamos hablando de una enfermedad pues con una prevalencia variable pero alta, entre el 1 al 29% en los diferentes países. En Colombia se estima una prevalencia alrededor del 12,5% y es la segunda enfermedad respiratoria crónica más relevante en términos de mortalidad después de la época. En asma tenemos unos factores asociados a la aparición del asma y otros factores que son desencadenantes de síntomas o agudización, y así también lo tenemos que tener presente en el enfoque clínico de cada uno de los pacientes. En relación con los factores asociados, pues hay factores genéticos y no genéticos, intrínsecos del huésped, como el antecedente de atopia, obesidad o antecedentes de exposición ambiental, tabaquismo, contaminación, algunos medicamentos. Pero aquí quiero resaltar un factor protector muy importante, que es la lactancia materna. Y el diagnóstico, entonces, como les comentaba, tenemos nuevamente un cuadro clínico de sibilancias, tos, disnea, sensación de opresión en el pecho, el antecedente de atopia, y debemos documentar esa variabilidad de flujo expiratorio o esa inflamación en la vía aérea, y si yo logro integrar esto, pues voy a poder tener un diagnóstico de asma. Igual, también es muy, muy importante que tengamos en cuenta la evaluación de los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo voy a evaluar esa variabilidad de flujo expiratorio? Entonces, esa variabilidad yo la puedo hacer a través de una prueba de espirometría, evaluando la reversibilidad posterior al uso del broncodilatador, y como les comenté, se define cuando mejora más del 12% y 200 mililitros. El BF1, la capacidad vital forzada, también lo puedo hacer a través de unas mediciones con picoflujómetro y documentar una variabilidad mayor del 20%. Con pruebas de broncoprovocación para documentar esa hiperreactividad de la vía aérea. Recordarles que pues ya está disponible la metacolina para hacer prueba de broncoprovocación con metacolina. Y si no, si todas estas pruebas negativas, pues se puede dar de alguna forma peso en relación a lo que sería una respuesta terapéutica con corticoide inhalado, con corticoide sistémico, pues documentar el diagnóstico clínico teniendo en cuenta la respuesta clínica del paciente. Aquí les presento una espirometría típica de un paciente asmático. Entonces, si miramos, lo primero que nos va a llamar la atención aquí en la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo es el área bajo la curva. Si miramos el área bajo la curva, la espirometría pre, que es la roja, es más pequeña que la espirometría post, que es la azul. Y esto nos habla de un importante cambio en la función pulmonar, que es esa respuesta al broncodilatador y que es hiperreactividad bronquial. Se interpreta igual, miramos la relación de 45, entonces un patrón obstructivo, una capacidad vital forzada que está en 2,15, un BF1 es 0,96, que está disminuido, entonces tenemos un patrón obstructivo, y cuando ponemos el broncodilatador, permanece el grado de obstrucción, pero miren cuánto mejora la capacidad vital forzada, pasa a 2,43, que ya es el 89%, el valor predicho, el BF1 pasa a 1,54, que es el 69%, y si yo miro el porcentaje de cambio en el BF1 es más del 12%, y al hacer la diferencia en mililitros, entonces aquí tengo 1540 menos 960 me da los 580 mililitros, y aquí yo defino pues que tengo un patrón obstructivo moderado con respuesta al broncodilatador. Esta es la técnica de medición del flujo pico expiratorio, también pues es una técnica que debe estar estandarizada en los laboratorios, en donde se le pide al paciente que mide el flujo de aire en una aspiración forzada en estos dispositivos. El paciente debe hacer 3 expiraciones forzadas, se le debe indicar que tome el mejor valor y que lo registre durante 2 semanas por 2 tomas al día. Se aplica pues una fórmula para evaluar esa variabilidad diaria, y si ese valor es más del 20% en más de 3 días a la semana, en el registro de las 2 semanas, pues consideramos que la prueba es positiva. También está el FENO, que es una prueba que me va a evaluar la inflamación bronquial, especialmente cuando la inflamación bronquial es más de tipo alérgico, o T2 o inflamación eosinofílica, y pues se tiene un punto de corte de 40 partes por billón con una sensibilidad del 41% y una especificidad del 93% para el diagnóstico de asma. Esta prueba tiene una mayor sensibilidad, una mayor predicción diagnóstica en pacientes no fumadores y que no hayan usado pues glucocorticoides inhalados. Entonces les presento un algoritmo que en este momento pues usamos en nuestro programa, en nuestra clínica de asma, donde pues si hay un paciente con síntomas y signos que sugieran esta enfermedad, pues nuestra primera prueba que hacemos es una espirometría pre y post broncodilatador o oscilometría. Si la prueba es positiva,
decimos que hay diagnóstico de asma y si la prueba es negativa, pues nos vamos a las otras pruebas, hacemos un feno o hacemos la prueba broncoprovocación con metacolina y por último están las últimas dos pruebas que son la variabilidad del PEF y la respuesta al tratamiento. Todo esto pues se va haciendo de alguna forma de manera coherente en relación con los síntomas que va presentando el paciente. Y aquí para presentarles un poco cómo han sido nuestros resultados en el grupo de pacientes que en este momento tenemos activos en el programa de asma, y del 863 a los 3 meses, pues confirmamos el diagnóstico como tal en 838, 24 pacientes no eran asmáticos. Usualmente aquí el diagnóstico que entra con más frecuencia, pues es la EPOC. Y en una muestra de estos pacientes, pues el 77% de los diagnósticos estuvieron soportados por espirometría, seguido luego del feno. Y miren que tenemos igual un porcentaje importante de pacientes donde pues dijimos que el diagnóstico es clínico y este grupo especial de pacientes pues le damos de alguna forma algunas consideraciones especiales en el diagnóstico del paciente. Entonces, así es como se diagnostica correctamente un paciente con asma. Se hace la integración y se busca esa variabilidad del flujo expiratorio, esa inflamación bronquial, para poder decir que efectivamente es asmático o no. Y una vez yo tengo el diagnóstico, pues voy a hacer la evaluación del asma. Entonces, cuando yo evaluar a un paciente con asma, yo voy a evaluar de alguna forma cómo está el control de los síntomas y se recomienda que esta evaluación del control sea de forma estandarizada y pues en este momento hay varios cuestionarios, ACQ, las guías GINA, que pues son unas preguntas en relación a cómo el paciente estaba en las últimas 4 semanas y que me va a permitir definir si los pacientes están bien controlados, parcialmente controlados o no controlados. Y aquí les presento las preguntas de la guía GINA y aquí les presento cómo está el ACT y aquí el punto de corte para decir que el paciente está bien controlado es que sea un ACT mayor de 20. También debemos evaluar todos los factores desencadenantes, identificar muy bien si los pacientes tienen algún pues, componente alérgico y hacer una caracterización clínica muy importante frente a estos factores, sus comorbilidades, obesidad, apnea del sueño, pólipos nasales, pues, todas las otras comorbilidades que puedan estar presentes y las preferencias del paciente. Entonces es muy importante escucharlos, usualmente, pues sobre todo en relación con el uso de los broncodilatadores, porque usualmente estos pacientes con asma son pacientes más jóvenes y tienen una vida laboral activa. Entonces, pues es muy importante una vida familiar también, una vida social muy activa. Entonces, pues es importante escucharlos para poder realmente organizarles bien su tratamiento. La gravedad del asma se evalúa de manera retrospectiva y se hace a partir del nivel del tratamiento requerido para controlar los síntomas y las exacerbaciones. Entonces, como les voy a mostrar en una diapositiva más adelante, el tratamiento para el asma es un tratamiento escalonado y dependiendo de donde el paciente logró el control, pues yo voy a decir si es leve, si logró el control en los pasos 1, 2, moderado en los pasos 3 a 4 o grave, pues si el paciente permanece no controlado a pesar de optimizar a dosis altas el corticoide y el LABA o que necesite estas dosis altas para evitar el control de los síntomas. Y aquí se juntan otras dos definiciones que es importante tenerlas presentes, que son el asma de difícil control, que es ese asma debido a un tratamiento inadecuado, inapropiado, a problemas de adherencia o comorbilidades, que es totalmente diferente al asma grave. Y aquí lo que hay que hacer es optimizar tratamiento, evaluar adherencia, manejar comorbilidades y el asma grave no controlada. Estas definiciones como tal las vamos a caracterizar mejor pues en el módulo que vamos a hacer de identificación de enfermedades respiratorias complejas, donde vamos a evaluar puntualmente asma grave no controlada. Pero les dejo acá la definición. Entonces es cuando el asma permanece sin control por un año con una dosis de glucocorticoide LABA, un anticolinérgico, o sea, un tratamiento paso 4 que esté necesitando dosis altas de corticoides para tener algún tipo de alivio de control de los síntomas y se debe documentar de manera objetiva alguno de estos criterios para poder decir que no está controlada. Entonces,
el ACT por debajo de 20, un AC mayor a 5, más de 2 exacerbaciones graves o que hayan recibido más de 2 ciclos de glucocorticoides orales, más de una hospitalización por exacerbación grave en el año previo y la limitación crónica al flujo aéreo definido por una relación por debajo de 0.70 y un BF1 del porcentaje postbroncodilatado por debajo del 80%. Entonces ya una vez yo tengo diagnosticado correctamente mi paciente, tengo evaluado, no en severidad por lo que les comento, o sea, esto de leve, moderado, grave ya lo debo tener cuando el paciente ya está tratado y lo hago de manera retrospectiva, pero yo sí debo tener presente ya las preferencias del paciente, documentadas sus comorbilidades, documentado su estado de control y con esa estadificación pues yo voy a determinar unos objetivos del tratamiento. Los objetivos del tratamiento del paciente con asma están en relación a prevenir, pues como tal, los síntomas diurnos, nocturnos y con el ejercicio. Evitar, pues, o disminuir a no más de 2 veces al mes el uso del beta-2 adrenérgico de acción corta, mantener una función pulmonar normal o que no se deteriore, que el paciente lleve una vida cotidiana sin restricciones y pues cumplir como tal con sus expectativas. Y el riesgo a futuro, pues, es prevenir exacerbaciones, mortalidad por asma, porque los pacientes con asma se mueren, minimizar la pérdida de progresión en la función pulmonar y evitar efectos secundarios del tratamiento, principalmente con el uso indebido, pues con el uso de glucocorticoides sistémicos. Estos glucocorticoides sistémicos, pues en los pacientes con asma, pues son necesarios, pero sí debemos tener muy presente el impacto de cada una de estas dosis que nosotros que vamos administrando, que el paciente se va autoformulando, porque de alguna forma esto sí va a representar en el paciente mayor riesgo de diabetes, osteoporosis, cataratas, complicaciones visuales. Entonces, de alguna forma, pues estamos en un deber en tener eso bajo el radar. ¿Qué tanto corticoide está necesitando el paciente en el último año, en los últimos 2 años, para poderle realmente ayudar y orientar su manejo? Cada paciente es diferente. Puede haber una discordancia entre el control de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. O sea, nosotros podemos tener un paciente perfecto, que no tiene síntomas, que está haciendo ejercicio y preciso una construcción al lado, una carga alta de polvo o de ácaro, y hizo que el paciente hiciera o se aplicó algún medicamento, hizo una reacción al medicamento y usando una crisis de asma potencialmente fatal, puede terminar en cuidado intensivo. Entonces, de alguna forma hay que tener cierta precaución con los pacientes asmáticos y un llamado pues muy importante es evitar la inercia terapéutica. Entonces, así con los pacientes como debemos escalonar, pues también si están controlados podemos hacer el descalonamiento y estar muy sensibilizados para poder realmente hacer intervenciones oportunas. Y en mi consulta, lo que yo debo tener en cuenta es que pues lo primero que voy a hacer es evaluar, entonces ya lo hablamos, confirmar si el diagnóstico es asma, no es asma, mirar cuáles son los factores de riesgo de pronto relacionados con la presencia de los síntomas, comorbilidades, evaluar muy bien la técnica y la adherencia al inhalador, conocer un poquito las preferencias del paciente y dependiendo de eso, pues yo ajusto el tratamiento en relación con los factores de riesgo, las estrategias farmacológicas, puedo hacer eso, puedo hacer ajuste de medicamentos hacia arriba o escalonamiento terapéutico, educar durante y revisar en relación cómo van los síntomas, las exacerbaciones, cuántos corticoides realmente se está aplicando el paciente, cuántos se está autoformulando, porque los pacientes tienden a hacer autoformulación de corticoides de manera importante, estar muy atentos a la función pulmonar, se recomienda que los pacientes asmáticos tengan menos una espirometría anual, los efectos secundarios y pues las preferencias del paciente. Y tenemos una serie también de intervenciones no farmacológicas y farmacológicas. Aquí pues agrupé el grupo de intervenciones pues no farmacológicas más importantes. Indiscutiblemente pues un paciente asmático debe hacer ejercicio, debe tener unos correctos hábitos nutricionales, no debe fumar y se deben tener en cuenta todo lo que son los factores desencadenantes, el manejo de la ansiedad, la depresión, porque de alguna forma esto también puede desencadenar y aumentar los síntomas.
Y aquí está pues la famosa gráfica que les comento de los pasos del tratamiento del asma en relación con el corticoide inhalado. Recuerden que aquí en asma, si la piedra angular, la clave de nuestro tratamiento, la clave del tratamiento de los pacientes asmáticos en el contexto que estamos frente a una enfermedad inflamatoria, pues es el corticoide inhalado y yo lo voy escalonando dependiendo cómo estén los síntomas. Y ya cuando una vez el paciente se estabiliza, pues de manera retrospectiva, entonces va a decir aquí es leve, moderado o grave. La rehabilitación pulmonar en asma. Entonces, la rehabilitación pulmonar en asma tiene un buen nivel de evidencia en relación a mejorar capacidad de ejercicio, puntualmente caminata de 6 minutos y calidad de vida. Esta es una revisión pues, de Cochrane, donde reporta 10 estudios con 894 pacientes con asma, donde aparte de la intervención de ejercicio, se hacía intervenciones de autocuidado, respiración, relajación, asesoramiento nutricional y psicológico, y pues se observa una mejoría en la caminata de 79 metros en los pacientes, lo cual pues clínica y estadísticamente pues es relevante, pues hay algunos sesgos en relación sobre todo pues a la variabilidad de las intervenciones, pero pues tenemos una intervención que nos mejora metros caminados. Es el resumen de un póster que presentamos en el Congreso de ALAD de este año, donde presentamos 136 pacientes de nuestro programa de asma y evaluamos las intervenciones de ejercicio, rehabilitación pulmonar tal como nosotros la conocemos, la telerehabilitación y la orientación de ejercicio dada por una fisioterapeuta, y pues vemos que hay una mejoría como tal en el control de los pacientes en relación con las diferentes técnicas de ejercicio. Si bien no hubo diferencia estadística en calidad de vida, los pacientes sí mejoraron en relación a que pasamos a tener a los 12 meses muy poquitos pacientes con limitaciones graves en su calidad de vida, y en el BEF1, pues como lo esperaba, pues no había una variabilidad en las pruebas de función pulmonar, pero al terminar el año tampoco vimos un deterioro en la función pulmonar, entonces pues tenemos una intervención que logra mejoría en control de síntomas, calidad de vida y pues en estabilización de función pulmonar. Y ya para terminar, entonces quiero presentarles igual un caso para hacer un poco de ejemplo de todos estos conceptos teóricos que les he hablado. Entonces les voy a presentar una mujer de 60 años, ella refiere un diagnóstico de asma desde la infancia. Desde hace 3 días, consulta por aumento de los síntomas, tos, congestión nasal y en el pecho, consulta a urgencias, se indicó cita prioritaria y en el momento recibe manejo con amoxicilina, un jarabe, y de manera permanente utiliza beclometasona, bromuro, ipratropio y tiotropio, que este lo estaba usando de rescate. O sea, la paciente tenía confundidos cuáles eran sus medicamentos controladores, cuáles eran los aliviadores, cómo los debía usar. El año previo, la paciente había presentado 2 exacerbaciones con consultas a urgencias que habían requerido manejo con corticoide y antibiótico, y entre sus antecedentes voy a resaltar lo más importante, que es una rinitis crónica desde la infancia, un antecedente de hipertensión y una fibrilación auricular con ablación en el 2014, una exposición a tabaquismo pasivo por 30 años, no refiere ningún antecedente alérgico, ni a medicamentos, ni tampoco alimentos. Al examen físico, un índice de masa corporal en 29 kilos por metro cuadrado y con sibilancias en los 2 campos pulmonares. Y esta es una espirometría, que esta ya es una espirometría un poquito antes como tal de la estandarización, y de alguna forma pues también quise traerles una espirometría diferente porque hay que hacer el ejercicio entonces de ubicarnos dónde están los valores que hace el paciente prebroncodilatador, dónde están las variables postbroncodilatador, dónde está el porcentaje de cambio, la relación BF1 capacidad vital forzada y BF1. Entonces, esta relación es de 61, es una relación pues obstructiva con una capacidad vital forzada que está en 2.04, que es el 64% del valor predicho, un BF1 de 1.25, que es el 50% de su valor predicho, y la POS permanece con la obstrucción sin cambios en relación ni en la capacidad vital forzada ni en el BF1. El porcentaje de cambio del 10%, es del 9% y la diferencia en mililitros del BF1 es de 120 mililitros. Entonces aquí de alguna forma tenemos ya un grado de obstrucción sin respuesta al broncodilatador, que en el contexto de la paciente pues puede corresponder eso a un asma que ya tiene algunos cambios de remodelación bronquial. ¿Qué se hizo? Entonces se ajustó el manejo médico broncodilatador, con una dosis alta de corticoide inhalado, LAMA y SAMA, pues se evitó el SABA y el LABA por el antecedente de la fibrilación auricular
Y la ablación, se le dio un ciclo corto de esteroide, macrólide, y se le indicó que se tomara un hemograma y una radiografía de tórax. La paciente consulta 2 semanas después, donde refiere que hay una mejoría, persistencia un poco de los síntomas a nivel nasal, con congestión y rinorrea. La radiografía de tórax es reportada como normal, un recuento de eosinófilos en 5 que puede estar alterado por la carga y la dosis de corticoide que se administró, y se decidió ajustar un poco el corticoide inhalado a una dosis alta, adicional al antileucotrieno y mantener el LAMA, y se solicitó luego un feno, un hemograma y seguimiento para ver un poco cómo iba ese recuento de los eosinófilos, y se indicó que ingresara al programa de rehabilitación pulmonar. Entonces aquí está la radiografía de tórax, una radiografía pues que está dentro de los parámetros de normalidad. Las segundas mediciones de eosinófilos ya están en 165, miren cómo se afecta por la carga de corticoides, el recuento de los eosinófilos, y el feno está en 55 partes por millón. Este feno pues también nos refuerza el diagnóstico, teniendo en cuenta que si tenemos un punto de 40, pues también nos refuerza el diagnóstico de asma y de inflamación de H2 en el bronquial. Y esta es la caminata. Entonces tenemos la paciente inicia con 476 metros, miren que no ingresa con una carga de disnea muy alta, algo de fatiga muy poquito. Recuerden que esta escala va de 0 a 10 nuevamente, sin compromiso en la oxigenación, pero con la rehabilitación mejora 510 metros. También hay una mejoría importante en la distancia recorrida en la prueba, sin cambios en la disnea, sin cambios en la oxigenación, manteniéndose pues sin nada de ahogo al finalizar pues el ejercicio. Entonces, pues esto era lo que quería contarles. A manera de conclusión, pues estamos frente a dos enfermedades que tienen una importante carga a nivel de mortalidad. Recordar muy bien siempre el abordaje diagnóstico pues, de un cuadro clínico, el contexto de los factores de riesgo, la prueba confirmatoria dependiendo para que sea para asma o que sea para EPOC. Tener muy presentes los diagnósticos diferenciales, porque si no los tenemos presentes no vamos a poder hacer un buen ejercicio clínico, que los abordajes deben ser individualizados y se deben incluir intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, y por supuesto pues la recomendación especial de la rehabilitación pulmonar. Muchísimas gracias.